Bienvenido al canal de YouTube Narraciones Budismo. Este material es cedido por la página web y el equipo budismoclásico.org. Este texto pertenece al documento División de la mente en 7 tipos, en 2 y la mente y sus factores. Enseñanzas recopiladas de Buda, Dignaga y otros maestros. Hemos decidido extraer esto para que sea más fácil estudiarlo. Si quieres escuchar el audiolibro completo, lo puedes encontrar en el canal. Todas las actividades de budismoclásico.org, cursos, talleres, retiros, libros, sadhanas, textos, conferencias y meditaciones, son totalmente gratuitas y anónimas desde nuestro inicio 2010. El instructor quiere que así sea, ya que así lo dijo el mismo Buda y en los textos está claro. Damos gracias a Budismo Clásico por poner a disposición este material. Vamos a ver los 20 factores mentales aflictivos secundarios. En tibetano, Nyewe Nyongmon. Estos son los factores mentales que hemos empleado desde los tiempos sin principios, y son estos los que nos mantienen atados al samsara y al renacimiento. Si de verdad y sinceramente deseas salir del estado de sufrimiento perpetuo, primero debes definir qué o cuál tipo de objeto deseas alcanzar. Recuerda que Buda solo te ofrece 3 objetivos. El primero, una vida feliz. El segundo, la liberación del sufrimiento personal o nirvana. Y tercero, la completa iluminación o paranirvana para el beneficio de los seres. Cuando hayas escogido tu objetivo, debes conocer que la base del Dharma es solo tu mente y debes comenzar a cambiarla, reconociendo los hábitos perjudiciales, y aquí es donde entra esta clasificación en 20 aflicciones mentales. 1. Ira, odio, beligerancia. Trowa. Este factor mental surge por el aumento de la ira y el enfado. Este es un estado malicioso de la mente que desea causar daño inmediato y deliberado a los demás de manera rápida y directa. Es decir, desea hacer sufrir a los demás. Surge cuando el ego tiene contacto con algo que le es desagradable y cuando el ego ha decidido que no le gusta, y éste hará todo lo posible por alejarse de él, y si no logra este objetivo intentará eliminarlo con violencia. 2. Resentimiento. Konshin. Este factor mental es aquel que, sin olvidar un daño que ha sido hecho por una persona, este factor mental trata a toda costa de devolver el mismo daño o, si es posible, en mayor medida. A veces se le llama venganza. Y también es cuando pensamos una y otra vez en la situación que el ego considera ofensiva y, recreando estas imágenes en la mente, va desarrollando sentimientos de odio. Si el ego no puede vengarse, entonces cada vez que ve a esa persona surge en su mente resentimiento al recordar lo sucedido y físicamente se siente cómo cambia el cuerpo y pasa a estar preparado para la violencia o sube la presión arterial. El tercero es el ocultamiento, chappa. Este factor mental es aquel que intenta esconder los efectos negativos cuando otras personas con una buena intención se refieren a ellos para ayudarnos a corregirlos y de buenas maneras y con buenas intenciones. Es cuando la persona no quiere que los demás sepan sus defectos y aparentan no tenerlos ocultándolos a toda costa. El cuarto es la indignación o animosidad, chikpa. Y la intención de pronunciar un discurso áspero en respuesta a palabras desagradables, cuando la ira y la malicia se vuelven insoportables. También es cuando tienes deseo de abusar verbalmente de otra persona o de un ser sensible, cuando quieres hacer algo dañino hacia alguien de manera deliberada con la intención de causar daño, creando así conflictos entre personas queridas, amigos, familias o con personas que tengan un lazo de cariño en común. Si estudias esto de manera más precisa, podrás de manera inteligente ver el proceso de esto. Primero, te enfadas con una persona por hacer algo que a tu ego no le gusta. Segundo, con el enfado surge tu deseo impulsivo de hacer daño o alguna acción dañina en contra de la otra persona. Y tercero, cuando sigues manteniendo el enfado, nace el resentimiento hacia esa persona que irá creciendo cada vez más. Cuarto, cada vez que puedas, tendrás indignación y pronunciarás muchas palabras dañinas en su contra, y lo harás cada vez que se te presente la oportunidad.
Y eso traerá como consecuencia nuevas semillas para nuevos renacimientos en el samsara y te traerá nuevas vidas en los reinos inferiores. 5. Envidia, celos. Chakdok. Este es el factor mental que viene de la ira interna causada por el apego a la no felicidad de los demás. Este es el factor mental que es incapaz de soportar las cosas buenas que les pasan a los demás. La envidia surge de desear las cosas que tienen los demás para nosotros mismos y no para ellos. La envidia, cuando surge en la mente, nos hace sentir muy infelices, no nos deja dormir, no nos deja comer ni estar tranquilos. Es cuando nos decimos, ¿por qué él tiene eso y yo no? Sí, yo soy quien lo merece. O ¿por qué lo tratan a él así y a mí no? Si soy yo el que he trabajado más. El sexto es la avaricia, serna. Este es el factor mental que es lo opuesto a la generosidad y surge cuando el ego tiene un intenso aferramiento a sus posesiones materiales y solo desea que estas posesiones aumenten cada vez más. Es cuando piensa que si das algo o si eres generoso con alguien, no lograrás tus objetivos de poseer más posesiones materiales. El 7 es la pretensión o el engaño. Ngyu. Este es el factor mental que desea estar escondiendo las faltas. No solo esto, sino que también cualquier cosa que considera negativa en sí. Por ejemplo, no dando respuestas claras a preguntas sinceras, no teniendo ningún arrepentimiento. Este factor mental estimula el esnovismo y presunción de ser alguien que no se es en realidad. También estimula de manera negativa la autoimportancia cuando en realidad no debería haberla. Y sobre todo encuentra fallas en los demás cuando en realidad no las hay. Esto es cuando mantienes ocultos tus errores y límites. El 8. Deshonestidad o disimulación. Yo. Este es el factor mental que hace que deseemos recibir respeto y valor de los demás, porque pretende engañar a los demás escondiendo nuestras faltas y pretende tener cualidades inexistentes de uno mismo. Esto es exagerar sus cualidades. Es muy peligroso, porque incluso podemos intentar esconder defectos a nuestros gurús. Recuerda que si esto te sucede es muy perjudicial, porque es el maestro quien te puede ayudar a superar todos tus defectos para que te vuelvas un Buda. 9. Vanidad, soberbia o arrogancia. Yakpa. Este es el factor mental que, viendo su buena fortuna, crea vanidad, dando una falsa sensación de autoconfianza en la que haces o lo que supuestamente eres o crees que eres bueno. Esto hace que estés intoxicado contigo mismo y lleno de vanidad. Si es verdad que tienes buenas cualidades, pero te inflas o exageras tus cualidades y las ves como si fueses muy grandes, puras y vastas, cuando en realidad no lo son. La diferencia de este factor mental de vanidad y el factor mental del orgullo es que en este sí que se poseen cualidades, es decir, sí tienes cualidades, pero las exageras, y en el factor mental del orgullo es que no tienes ninguna de esas cualidades y te las inventas. Recuerda que están los 7 tipos de orgullo. Puedes leerlos en los textos. 10. Nocividad o crueldad. Tsewa. Este factor mental es cuando estás desprovisto de cualquier tipo de compasión, de amabilidad o de amor por nadie. Siempre estás buscando la manera de causar daño a los demás. Recuerda que para esto no es necesario sentir ira, ni aversión, ni odio en absoluto. El ejemplo más común que podemos ver aquí es cuando hay personas que les gusta hacer daño a animales por placer y lo ven como una actividad divertida, tradicional o de recreación, como las corridas de toros, las peleas de gallos, etc. El siguiente, el 11º, es llamado sin temor, desvergüenza o sin ningún tipo de vergüenza. Ngotsa Mepa. Es el factor mental que te impulsa a actuar de manera descarada intencionalmente en contra de los demás. Este no tiene ninguna intención de evitar el mal, por el contrario lo ansía, es decir, conscientemente no evitas el mal o lo dañino hacia los demás. Este es el apoyo de toda la raíz y delirios secundarios del samsara, involucrándote en el mal sin ningún cuidado en evitarlo. Es decir, que no te da vergüenza contigo mismo, mucho menos con los demás, por hacer tales barbaridades. La 12ª es la desconsideración o no preocupación. Chelmepa. Es el factor mental que te lleva a no sentirte preocupado si tus acciones dañan a los demás o no. Es decir, no tienes vergüenza con los demás ni consideración. Este factor mental se enfoca en ser desconsiderado de las prácticas o acciones ajenas y tienes ingratitud hacia los demás.
Es cuando no eres agradecido y no te importas nada más que tú. El 13 es el letargo, mukpa. Este es el factor mental que nos causa oscuridad en la mente. Letargo o desconexión. Es decir, la mente se vuelve pesada. Por ejemplo, como cuando te vas a dormir. Es esa la tosquedad burda que viene a la mente que se pone como oscura y sin control. También es cuando el objeto de meditación no está claro. No está claro en la sesión de meditación formal. Es cuando el brillo sutil del objeto de meditación se pierde. Este factor mental está más relacionado con el objeto del vipassana y el sine o calma mental. Ahora podrás darte cuenta de este factor si intentas visualizar tu objeto de meditación. Verás que no podrás verle 100% nítido ni mucho menos brillante. 14. Discursividad o excitación. Guepa. Este es el factor mental de la distracción hacia los objetos del deseo o apego, no permitiendo que la mente se apoye en algo sano o virtuoso. Este obstruye la concentración unidireccional en un punto, shine o también llamado calma mental. Este factor también está estrechamente relacionado con el shine y la vipassana. Por ejemplo, cuando meditas formalmente y tienes interés en que tu objeto tenga una gran claridad, pero por la distracción o discursividad mental, este intento es totalmente en vano, porque la mente no para su discursividad y no se queda tranquila, sino que va de un pensamiento a otro sin poder descansar o enfocarse en su objeto de meditación. El 15º es la falta de fe. Madepa. Este factor mental estimula la no creencia de lo que es digno de respeto. Puede ser la idea de que la virtud es innecesaria para la liberación, o cuando una persona tiene mucho interés en el dinero y le das a él la estatua de Buda de regalo y no tiene ningún respeto o fe hacia esta. Solo está pensando que es un adorno y lo pone en el jardín, lo vende por dinero o lo usa de cenicero. Esto es muy peligroso. Recuerda que la fe tiene que ir en conjunto con la sabiduría, si no el resultado será toda una catástrofe. El otro extremo es cuando, a pesar de que eres budista, no tienes fe en la ley del karma, y que a pesar de que conoces y te han enseñado las 10 acciones no virtuosas, tú sigues actuando como si no las conocieras, cometiendo de manera deliberada karma negativo. El 16 es la pereza, en tibetano lelo. Este es el factor mental que te lleva a estar unido al placer temporal. No querer hacer virtud o nada. Tienes pereza de meditar, etc. Y recuerda que hay muchos tipos de pereza. Vamos a ver la clasificación en 3 tipos de pereza. La primera es la pereza que posterga. Esta es cuando te dices, lo voy a hacer mañana. La segunda es la pereza que no hace lo que se debe. Es estar apegado a las actividades triviales y sin sentido del samsara y decir, prefiero ir a ver una película que meditar. O cuando tienes que hacer sadhanas o ir a una iniciación pero prefieres ir al cine. El tercero es la pereza de socavar el propio potencial. Decir, oh, no, esto no lo puedo hacer. O no, esto es demasiado para mí. Esta pereza obstruirá todos tus objetivos a corto y a mediano plazo. El 17 es la inconsciencia o imprudencia. Este es el factor mental opuesto a la rectitud. Este va acompañado de delirios y pereza, porque por pereza no querrás hacer nada virtuoso y desearás actuar sin restricciones en lo no virtuoso sin importarte nada. Serás imprudente y realizarás mucho karma negativo. El 18 es el olvido. Yengepa. Este es el factor mental que causa el no poder recordar claramente los actos virtuosos o las instrucciones de nuestros maestros, induciéndote a la distracción en los objetos perturbadores que te mantendrán en el samsara sin ninguna libertad de lograr nada del camino. Esto no significa solo olvidar, sino la tendencia negativa por actuar en contra de lo que se olvida, como si no lo supieras. Es cuando pierdes la memoria relacionada con los actos virtuosos y solo te acuerdas de actuar de manera errónea. El 19 es la falta de conciencia, desatención o no introspección. En tibetano, She Shin Mainpa. Este es el factor mental que estimula la falta de alerta, teniendo una inteligencia contaminada que te empuja a involucrarte con un objeto no virtuoso, también llamada sabiduría distraída. Después de un análisis burdo o casi sin ningún análisis, te involucras en cualquier cosa, y estando completamente inconsciente de tu conducta cometes actos nocivos. Te lleva a tener indiferencia y descuidas todo,
estimula tus fallas morales. A veces se manifiesta como una distracción mental, como por ejemplo el soñar despierto e irse a pensar fantasías. O cuando meditas y tu mente va a otro lugar por muchos minutos y no te das cuenta, y luego te despiertas de esa distracción y te enfocas de nuevo en el objeto. Pero mucho tiempo después. Para eliminar estas necesitas vigilancia para controlar la mente. Este también está relacionado con el Shiné y el Vipassana. El 20º es la distracción o vagabundeo mental. Nampar Yengwa. Este factor mental tiene la incapacidad para enfocarse en cualquier objeto virtuoso, especialmente durante la meditación. Entonces te preguntarás qué diferencia hay entre este factor mental de la distracción, Nampar Yengwa, y discursividad o excitación, Goepa. Ambos son la falta de concentración en un solo punto. La diferencia es que el factor número 14, la discursividad o excitación, Nguepa, es cuando la mente no es capaz de mantener el foco debido a la distracción. Y este factor mental número 20, llamado distracción, Nampar Yengwa, la mente no es capaz de mantener el enfoque debido al apego al objeto que causa la distracción del objeto de meditación. Es decir, para que te quede más claro, en los dos factores mentales hay distracción del objeto de meditación. Pero en el factor 14 no hay apego. La distracción la causan otras aflicciones. Pero en el factor 20 sí hay distracción, y esta es causada por el apego a objetos. Para aclarar esto, Lama Tsongkhapa los diferencia al 14 y le llama distracción, y al 20 le llama excitación, y hace esta diferencia muy marcada. ¿Qué debo hacer después de estudiar todo esto? Cuando hayas terminado de escuchar esta pequeña recopilación, debes intentar ver todos estos factores mentales y tipos de mentes dentro de tu propia mente. No los dejes como una simple teoría de la psicología budista. Sumérgete en tu mente y búscalos uno a uno. Intenta estudiarlos directamente de tu propia experiencia y ver cómo funcionan en tu propia mente, cómo surgen, cómo te manipulan, cómo te dañan o cómo te ayudan. Esta es la única manera en la que podrás conocer tu mente de manera directa, poniendo a tu disposición la capacidad de evitar problemas por el desconocimiento de la mente y sus emociones. La manera en la que debes usar toda esta teoría en tu práctica es, primero, debes identificar cada factor en el momento en el que surjan en tu mente. Esto lo podrás hacer cuando te hayas estudiado todo y te vuelvas un experto en los factores mentales de tu propia mente, es decir, en los tipos de mentes que posee tu continuo mental, y etc. Segundo, al lograr esta agilidad previa, debes comenzar a ver las desventajas de los factores negativos y las ventajas de los factores positivos. Debes estudiar por medio de tu propia experiencia cómo te afectan los factores negativos y cómo estos hacen que tu vida sea más miserable y dolorosa. Debes ver directamente por ti mismo cómo estos te entierran más en el samsara sin darte la oportunidad de ser feliz ni por un instante. También debes ser las ventajas y la paz mental que proviene del uso de los factores mentales positivos. Y tercero, al ver las ventajas y las desventajas de todos los factores, debes saber que el uso de los factores mentales virtuosos o positivos son la llave del fin del dolor, de la agitación, del sufrimiento, del nacimiento, del envejecimiento, de la enfermedad y de la muerte. Esto te abrirá la preciosa puerta del nirvana y la iluminación. Yo, Bodhiviveka, he escrito desde mi retiro este texto para mi propio cultivo de la virtud y para poder entender las palabras del virtuoso. Si otro ser con mi misma suerte y fortuna se encontrase con este texto y le fuera de su beneficio, que así sea, no solo para su beneficio, sino para el beneficio de todos los seres sintientes. Este texto fue terminado de escribir el día 8 del mes séptimo del Perro de Fuego del año 2144. Gracias por escuchar. Si lo deseas, puedes visitar la página web budismoclásico.org. También puedes encontrar en Facebook su página Budismo Clásico, así como su Instagram Budismo Clásico. Si quieres contactar conmigo, la narradora, puedes hacerlo a través de la página web cristinaingrid.com. Gracias por escuchar.